Uf, eso de estar moviéndose entre pantallas no está simple, no es algo a lo que esté acostumbrado. No está tan sencillo como pones un PowerPoint y con el apuntador. Sí, no. Andrés, bienvenido, gracias una vez más por apoyarnos, por estar con nosotros. Andrés es, no quiero decir un pionero, pero nos ha acompañado en todos los eventos que hemos tenido en México. Ha sido un gran apoyo, es una gran persona que nos ha compartido muchísimo conocimiento. El año pasado también lo tuvimos hablándonos y mostrándonos plugins de Gradle, y este año lo tenemos hablándonos de Groovy. Algo muy, muy cool. Andrés Almiray, Java Champion, de corazón mexicano, total y completamente. Y nada, no sé qué más agregar. Realmente creo que ya todo el mundo te conoce en redes y todo, entonces no tengo mucho más que agregar al respecto. Andrés, hola. Hola, Sinue. Sí, muchas gracias. Debido al comentario de Sinue, y eso tiene que ver con una de las rifas del año pasado. Yo nací en Colombia, pero soy mexicano, porque bien dijo Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde nos da la regalada gana. Totalmente. Bueno, no, les voy a compartir ahora sí la pantalla y entremos al tema. Ok, tengo aproximadamente 40 minutos para hablar de Groovy, porque es una opción que probablemente sea de interés para ustedes desarrolladores en la JVM. Bueno, antes que nada, Sinue hizo una gran introducción a la historia de JConf México, pero no sería posible si no fuera por las siguientes comunidades: por Guadalajara Java User Groups, por Guanatos, el GDG Guadalajara, Kotlin User Group, el GDL DevComs y Laboratoria. Sin ellos, este evento no sería posible, y también gracias a los patrocinadores y pues el interés de todos ustedes de estar presentes con nosotros a pesar de la distancia. Pues no lo podemos saltar, pero básicamente pues mi nombre es Andrés y me gusta trabajar con Groovy. Soy miembro del equipo de desarrollo de Groovy desde hace ya bastantes años y me fascina hablar sobre temas de código abierto y open source. Esta semana en particular hubo 2 liberaciones de Groovy, la versión 3.06, la última estable de la rama 3, y la primera liberación de la rama número 4, el 4.0.0 Alpha 1, el cual trae ciertos cambios en compatibilidad binaria que sería bueno que, si ustedes son usuarios de Groovy el día de hoy, sería muy bueno y recomendable que le den un ojo, que lo prueben y nos den su retroalimentación lo más pronto posible para que podamos mejorar y hacer de este release la mejor versión posible hasta el momento. Bueno, aunque la mayoría del tema que está en las pantallas va a estar en inglés, obviamente el resto de la plática va a ser en español, y los exhorto a que me hagan preguntas en cualquier momento. Tenemos tiempo todavía para para hacer preguntas al final. Veremos cómo nos va. Básicamente, metaprogramación significa, o es la habilidad de un programa para tratar otro programa o a sí mismo como si fuera dato, como si fuera básicamente los mismos datos que el programa utiliza normalmente para realizar su tarea. La metaprogramación permite también al dicho programa el cambiar el comportamiento, reaccionar a eventos o a características que tal vez no habían sido definidas en el momento previo de compilación, en código fuente, pero son características que emergen en tiempo de ejecución. Existe en Groovy 2 tipos de metaprogramación: la metaprogramación en tiempo de ejecución o runtime y la metaprogramación en tiempo de compilación o compile time. Para el caso de la metaprogramación en runtime, esto requiere que ustedes ejecuten el código Groovy con el intérprete de Groovy. Y esto es un juego de palabras en inglés. Tenemos que hablar del mob, lo que sería básicamente el lavapisos. Pero porque mob significa el Meta Object Protocol, el protocolo de meta de objetos. ¿Qué significa esto? Cuando Groovy, el runtime de Groovy, invoca un método o invoca un mensaje en algún tipo, en una clase, en realidad lo que hace es buscar el comportamiento en una clase paralela llamada metaclase. Por cada clase que se haya cargado en la JVM donde se ejecuta Groovy, existe una metaclase compañera. Por así decirlo, existe entonces
Si tienen ustedes una clase JavaLang String, existe una metaclase para JavaLang String, lo mismo para Object, para Char, Integer, para todo lo que ustedes quieran. Y cuando se invoca un método en una instancia de un objeto de Groovy o algún objeto creado por Groovy, se le pregunta a la metaclase si es que ella provee mecanismos o comportamiento adicional, ya sea a través de propiedades o a través de métodos. Pero ojo, estas modificaciones son visibles cuando uno hace uso de Groovy. Por ejemplo, veamos la definición de una clase Groovy como esta. Es una clase persona que tiene una propiedad. Por la forma como funciona Groovy, la propiedad nombre va a tener un getter y un setter. En las líneas del 5 al 7 hacemos uso de esa metaclase. Le agregamos un nuevo método llamado greet con la definición de un bloque que, pues, si ustedes vienen de Java 8, pues, se parece mucho a una expresión lambda, pero en realidad esto es un closure de Groovy. Básicamente es una función que toma un argumento, un string, y lo que está en el contenido de la línea 6 es una expresión idiomática, es una cadena rica. Esto se le conoce como un Groovy string, que me permite evaluar valores dentro del mismo string. Luego en la línea 9 creamos una instancia de este objeto y verán que en la línea 10 se hace la invocación del método greet. Si yo imprimo el resultado, sale el resultado como hello Groovy, my name is Andres. Y esto es lo que esperamos. Acabo de agregar un nuevo método a la clase que en realidad no le pertenece desde el punto de vista de código fuente a la clase misma. Pero esto no está limitado a clases definidas en Groovy. Podemos hacer esto con clases definidas hasta en el mismo JDK. Por ejemplo, aquí estamos agregando un nuevo método llamado SpongeBob a la clase JavaLang String. Básicamente lo que hace este método es como el meme de SpongeBob y cambiar el case de las letras, ya sea hacia capitalizado o no capitalizado. Groovy nació aproximadamente en el 2003 y obviamente viene basado de ideas que provienen de otros lenguajes. Y entre esos lenguajes originales, por así decirlo, donde Groovy toma ideas, existe uno llamado Smalltalk. Smalltalk tiene una característica llamada does not understand, no entiende. ¿Qué es lo que hace esta característica? Si tú tienes un objeto y le envías un mensaje, que en este caso es un método, y ese método en ningún momento fue definido para la clase, pues obviamente tendrías un error de ejecución diciendo method not found en el caso de Java. Pero en el caso de Smalltalk existe una opción que te permite entrar dentro de lo que sería el mecanismo de invocación dinámica, y Groovy te lo permite a través del mob, para definir un elemento que puede cachar todas esas opciones que no fueron definidas antes. Este se le conoce como method missing, el cual necesita una firma en el método, una forma de definición que tiene un tipo específico, nombre y número de argumentos. Cuando ustedes definen este método, con el comportamiento que ustedes lo deseen, entonces en este caso la clase full podemos invocar el método say, que nunca fue definido, y este método say en realidad es invocado a través del mob hacia el método missing. Si es posible hacerlo con métodos, también es posible hacerlo con propiedades. Otra vez hay que seguir una convención de nombres, una nomenclatura para definir si podemos definir lo que sería un set de una propiedad como el primer método o definir un get como es el segundo método, property missing. Y el ejemplo aquí muestra que como estamos tratando de leer, o sea, el getter en la línea 12 y un set en la línea 13 para dos propiedades que no fueron definidas explícitamente en la clase full. Pues para hacer uso de estas características necesitamos definir los métodos con estas firmas. Si ustedes definen un nombre distinto o un tipo de regreso distinto, un tipo de argumento de entrada distinto, no va a funcionar. Tienen que ser exactamente estos. Las implementaciones pueden ser tanto en código Groovy o en código Java. Eso a Groovy le da lo mismo. Entonces, la única restricción es que obviamente tienen que volverlo a ejecutar solamente en Groovy. Hay otra opción para agregar comportamiento dinámico que se llama categorías. Las categorías requieren un formato de definición, el cual define un método estático con ya sea un valor de retorno o no, es un independiente, nombre del método, y el primer tipo de argumento será el tipo que va a recibir el método. En este caso, la clase JavaLang String le será agregada a un método greet.
Y la diferencia con las metaclases, las categorías solo pueden ser usadas en cierto bloque de visibilidad o scope. En este caso, dentro de las líneas 7 y 9, donde verán el uso del método use y de la clase categoría que definimos, es cuando podemos hacer uso del método grid. Si yo hiciera uso del método grid en la línea 10 o 6, esto causaría un error de ejecución porque el dicho método no ha sido agregado a la clase. Es posible hacer también algo como habíamos dicho que son clases, que son métodos estáticos, pues todas aquellas clases de utilería que ustedes ven allá afuera, típicas de Apache, como el string utils, pueden ser utilizadas como categorías sin ninguna modificación alguna, como lo ven en la línea de 4 a 6. Invocamos el método chop definido en string util sobre un string normal y tenemos el resultado esperado. Entonces, las categorías requieren una forma de definición de la clase, pero no requieren que extiendan una interfase o implementen un tipo específico, es solamente una convención de formato. Tenemos otra opción llamada mixins. El mixing lo que hace es, de nuevo, también agregar comportamiento dinámico. En este caso definimos de nuevo una clase llamada greeter que parece una categoría. Y a la clase JavaLangString le vamos a mezclar, eso es lo que significa mixing, comportamiento proveniente de greeter y string utils. Los mixins, una vez que son aplicados, el scope es hasta el final de la ejecución del programa. No es necesario de tener un bloque como lo veíamos con las categorías. Entonces, ahora sí, después de la línea 10, puedo invocar grid cuantas veces quiera en distintos threads, como yo desea en mi programa. A lo mismo los métodos que provienen de string utils. Y como vimos, esto puede ser aplicado a clases del JDK como string, por eso utilicé ese ejemplo, o clases que ustedes definan propias en Java, en Groovy u otros lenguajes de la JVM. Por último, en los aspectos de runtime tenemos algo llamado traits. Los traits es una manera en la que Groovy les permite a ustedes definir comportamiento adicional, no solo con métodos, pero también con propiedades. Java 8 nos permite agregar métodos default a interfaces. Java 9 nos permite agregar métodos estáticos a interfaces. Pero lo que Java no permite hasta el momento, hasta Java 15, y no se ve todavía en el futuro que lo permitan, es agregar a propiedades o estado a través de interfaces. Los traits en Groovy son como si fueran interfaces con comportamiento y estado. Entonces, tenemos una interfaz nameProvider, puede ser Groovy, puede ser Java. La definición de un trait tiene que ser definida en Groovy, en este caso se llama withName, e implementa la interfaz que definimos con una propiedad. Dado que es código Groovy, automáticamente el compilador genera el get y el set de la propiedad. Definimos la implementación de una clase persona que implementa el trait, no la extiende. Después definimos un método en este script llamado grid que toma un objeto de tipo nameProvider y como person implementa withName y withName implementa nameProvider, resulta que person implementa nameProvider. Por eso en la línea 15 podemos crear una instancia y pasársela al método grid en la línea 16 y este resulta con un hello Groovy, como esperábamos. La propiedad nombre, entonces, definida en el trait withName, es heredada por la clase persona. Por último, tenemos lo que se conocen como módulos de extensión, los cuales, como los mixins, nos permiten agregar comportamiento a cualquier tipo de clase que nosotros queramos y están disponibles a nivel global en la ejecución de nuestro programa. Pueden modificar también clases Groovy, clases Java, pueden proveer métodos de instancia o métodos estáticos. Siguiendo la convención de nombres con métodos get y set, ustedes pueden proveer propiedades. El aspecto adicional es que los módulos de extensión pueden estar checados en tipo de compilación con el compiler. Eso es el compilador, lo cual les puede dar errores de compilación, no solo errores en tipo de ejecución. Pero a diferencia de nada más requerir el código, la clase, la implementación, ustedes necesitan un recurso adicional que es el descriptor del módulo y ahorita en un momento les voy a mostrar cómo es esto. Aquí hay una definición de una extensión para utilizar el algoritmo bcrypt para crear hashes. Y este método, de hecho esta extensión está definida en Java.
Tenemos un método llamado encode as bcrypt y toma un string, el primer argumento, y otro que toma un argumento y un salt, un segundo, no entero como segundo argumento. Esta extensión agregará valores, agregará métodos a la clase string. Noten que la definición es muy similar como si fuera una categoría. Luego tenemos el módulo, la definición de la extensión, la cual tiene que estar en este archivo especial, meta-inf Groovy, Orcode has Groovy Runtime Extension Module, que eso sí es como funciona en Groovy 3. En Groovy 4 vamos a cambiar de nombre de paquete y va a ser ahora Orc Apache Groovy Runtime Extension Module. Así que va a haber, como les mencionaba, va a haber un cambio de compatibilidad binaria. Y hay que definir al menos 3 valores, el nombre del módulo, la versión del módulo, que eso es nada más para que ustedes sepan cuál es la que están invocando, y una lista separada por comas de clases que proveen métodos de instancia, que es la línea número 3, y o clases que proveen métodos de clase o estáticos, que sería la línea 4. En este caso, esta intención solo provee métodos de instancia. Y una vez que ustedes tienen la clase y el recurso en el ClassPath, el uso de los métodos agregados por la extensión es como lo veíamos antes, como con los mixins o como los threads. Es un método que aparece como si fuera sido definido en el código fuente de la clase en la que ustedes hacen uso. Este método puede ser verificado por el compilador, porque está check. Este método les permite a ustedes, en los IDEs, les dan autocompletado de código, porque son visibles, no es como con las otras opciones que es mucho más dinámico. Entonces, en general, de ser posible, si ustedes quieren tener mejor integración con IDEs y el compilador, pues las extensiones, los módulos de extensión son una muy buena idea. Bueno, cambiamos ahora a tiempo de compilación. Y este me agrada un poco más porque es en tiempo de compilación que todas estas modificaciones que hemos visto hasta el momento también son visibles para código Java. Así que ustedes pueden compilar código Groovy y agregar nuevo comportamiento conforme sea necesario, y estas modificaciones son visibles cuando lo ejecuten desde Java. ¿Por qué? Porque en tiempo de compilación lo que hacemos es modificar el código bytecode generado por el compilador. Y dado que está visible en el código bytecode, estas modificaciones también pueden ser verificadas, pueden ser checadas de manera estática por el compilador. Entonces, en vez de tener errores de ejecución, ahora podemos convertir eso en errores de compilación. Y la salsa secreta para poder realizar estos cambios se conoce como transformaciones de AST. AST significa Abstract Syntax Tree, árbol de sintaxis abstracto. Es una representación del código fuente desde el punto de vista en el que el compilador puede razonar al respecto de las cadenas, de los datos, de las relaciones entre los tipos, clases, métodos, propiedades, y eventualmente a partir de esa estructura generar el código bytecode que es ejecutado por la máquina virtual de Java. Existen 2 sabores o 2 versiones de las transformaciones de AST. Las transformaciones locales, que son probablemente las más visibles, y las transformaciones globales, que en un momento hablaré de ellas. Si ustedes desearan crear sus propias transformaciones de AST, necesitan tener un poco de información sobre el compilador de Groovy, específicamente la jerarquía de AST, que es un method node, que es un switch statement, class node, property y muchas otras cosas. Algo de las internos de cómo funciona Groovy y pues un poquito de magia negra, pero les he de decir que es bastante gratificante. Sin embargo, también he de decir que una vez que ustedes, si lo deciden, es crear sus propias transformaciones de AST, no hay salida. Es tan divertido, es tan gratificante hacerlo que no van a querer dejar de hacerlo. Véanse en este espejo. Llevo haciendo transformaciones de AST por 10 años. Las transformaciones locales requieren 2 tipos. Una interfase que define el punto de entrada. Este es el que le da el tip al compilador para decir, aquí hay algo especial que puedo hacer. Y segundo, la implementación de la transformación misma. Por ejemplo, tenemos esta anotación llamada toString, el cual la podemos aplicar a cualquier clase. En este caso, la clase persona. Tenemos 2 propiedades que ya sabemos que el compilador genera getter y setter.
Pero al aplicar esta transformación, este toString, el compilador va a generar el contenido de un método toString que va más allá de lo que es el default generado por Java o por Groovy, que nos da una referencia en memoria de la instancia a la cual estamos imprimiendo. En este caso, la transformación nos va a imprimir el nombre de la clase y el valor de las propiedades, pero bien podría agregar características adicionales o atributos adicionales a la notación para que me imprimiera también los nombres de las propiedades o excluir ciertas propiedades del cómputo de la forma de la representación literal de esta instancia. Para que esto funcione, tenemos que definir la notación toString, que es una notación cualquiera de Java o Groovy, y la parte excitante o secreta para que se logre hacer la liga entre lo que es la notación y la transformación están en la línea 4 y 5. Hay una notación adicional, Groovy ST Transformation Class, que hace referencia al Full Qualified Class Name de la implementación de la transformación misma. En este caso, llamado toString ST Transformation. Esta segunda clase es la que va a hacer la manipulación del AST. Como verán, esta clase extiende de una clase base, la cual me da el comportamiento más básico que podemos tener. También da un tip al compilador diciendo en la línea número 1, el compilador de Groovy tiene 9 fases para poder procesar el código fuente y convertirlo en código bytecode. La fase números, creo que es la 5 o la 6, eso no es importante, por eso tenemos los nombres canonicalization, es cuando se ha hecho ya la resolución completa de los tipos, de los imports, de las clases, de los métodos. La clase está básicamente formada y es cuando nosotros podemos agregar nuevo método, quitar métodos, agregar propiedades, hacer básicamente lo que se nos antoje. Y es en la implementación del método visit que toma un arreglo de AST nodes. AST node es la clase base de todos los nodos en el AST, en el cual nosotros podemos efectuar la magia, que sería agregar un nuevo method node tal vez, o agregar un property node, o verificar statements, lo que sea necesario. Acá hay otro ejemplo, Canonical. Canonical aplica a otras transformaciones, ya habíamos visto toString, pero aplica tuple constructor para generar múltiples constructores debido al número de propiedades que nosotros tengamos en la clase. Aplica también equals and hashcode, para que tengamos una implementación suficientemente adecuada de los métodos equals and hashcode. Realmente la implementación de estos métodos siguen las recomendaciones del libro de Josh Block, Effective Java Code. Entonces, lo que hace esta transformación, podemos ver, es como si hubiéramos aplicado esas otras 3 anotaciones. toString me da el comportamiento default que habíamos visto antes. El tuple constructor me permite crear instancias pasando las propiedades en el orden de definición. En este caso, el nombre va primero y el apellido después. Y el equals and hashcode, pues tenemos dos personas que tienen los mismos valores en cuanto nombre y apellido. Entonces, el equals es idéntico y el hashcode es idéntico. Si hubiéramos creado una tercera persona con valores distintos para nombre y apellido, el equals and hashcode hubieran sido distintos. ¿Se acuerdan de category? Y que tenemos que definir métodos estáticos. Pues si utilizamos una transformación llamada GroovyLine Category, diciendo que el tipo al cual queremos hacer adiciones, el receptor de la categoría sería string, podemos ahora definir la categoría con métodos de instancia en vez de métodos estáticos. Una vez hecho esto, noten que de todos modos tenemos que hacer uso de la categoría en un bloque específico, el bloque use, de lo contrario la categoría no es visible. ¿O qué tal crear inmutables? Son como 7 u 8 reglas que el Effective Java define y son reglas recursivas. Es un verdadero dolor de cabeza. Sé que existen opciones en Java para crear esto. Existe Lombok, tiene un método, una transformación llamada addValue, o existe AutoValue de un proyecto de Google. En el caso de Groovy es nada más aplicar una transformación llamada inmutable y ahora podemos crear instancias pasando propiedades, pasando argumentos con nombres. Y noten que el punto 1 y el punto 2 tienen los mismos valores, por lo tanto, el equals en hashcode deberían ser idénticos. El punto 1 y el punto 3 tienen valores distintos, por lo tanto, estas instancias no son idénticas. Y eso es lo que esperábamos. O sea, ¿alguna vez han tenido algún problema en implementar el método compare to o la interfase comparable?
Pues si es sí, utilicen la transformación sortable y este hace la implementación adecuada de los métodos para que entonces ahora, veamos, creamos dos cosas con distintos identificadores, uno es mayor y otro es menor. La implementación default del sortable lo que va a hacer es tomar todas las propiedades y mezclarlas en la implementación del método compareTo. Ustedes pueden filtrar, pueden definir cuáles propiedades pueden estar dentro o fuera de la comparación. Les estoy mostrando el comportamiento básico. Y así como estas transformaciones que hemos visto hasta el momento, existen más de 70 transformaciones y configuraciones en tan solo Groovy Core, Groovy Standard. Hay proyectos relacionados en el ecosistema de Groovy que también proveen más transformaciones locales. Algunos de estos nombres se darán cuenta que son similares tal vez al Lombok. Por ejemplo, tenemos por ahí, creo que está Builder, si no estoy mal. De hecho está perdido. Debería estar aquí Builder, no está en la lista. Ajá, error. Y hay otro, Inmutable sería similar como les había mencionado, como Add Value. Tenemos transformaciones para como Log4j, Log4j2, Commons Log y Log, que tienen que ver con inserción de login statements de cada uno de estos proyectos de logging. Y pues en realidad resulta que parte de estas anotaciones que provienen de Groovy fueron inspiradas en comportamiento que he encontrado en Proyecto Lombok, que probablemente algunos de ustedes hayan visto en el pasado o hagan uso de Proyecto Lombok con Java. Y también me da mucho gusto decir que algunas de las transformaciones que fueron agregadas a Groovy luego inspiraron también al Proyecto Lombok. Entonces hay una cross-polinación entre los dos proyectos y una sinergia entre ambos proyectos que afectan los dos lenguajes. Hasta el momento hemos visto transformaciones locales. Las transformaciones globales se implementan de la misma manera que las locales, pero no requieren de la interfase. Lo único que requieren es un recurso, un archivo adicional creo que es en meta-inf services y tiene el nombre de la transformación, con lo cual el compilador dice, esta transformación la voy a utilizar en cualquier momento en que necesite compilar o ejecutar una clase. Por eso es que las llamamos globales. Siempre están activas. Si ustedes tienen 10 clases que van a compilar en la sesión actual de compilación, las 10 clases serán inspeccionadas por la instancia de la transformación global que esté registrada. A diferencia de que si hubiera sido transformación local, solo es a través de la interfase que dicha transformación diría es en este momento en el que voy a hacer algo. Hay un proyecto que probablemente ustedes han visto en el pasado llamado Spock Framework, que básicamente es un DSL para escribir pruebas. Y este DSL es implementado con Groovy, o más bien uno lo ejecuta con Groovy, puede estar implementado ya sea con Java o Groovy, es básicamente lo mismo, pero este es un proyecto que hace un uso extensivo de manera impresionante de transformaciones de ACT. Algunos dicen que Spock es básicamente una transformación global enorme y en realidad hace maravillas con el código Byte. Si ustedes quisieran en algún momento clavarse en implementación de ASTs, Spock Framework es uno de los tantos recursos que están recomendados para ser estudiados. Implementar una transformación de ACT, como les decía, requiere que ustedes conozcan los APIs del compilador de Groovy. Tienen que saber lo que es una expresión, un statement, un nodo, cuál es la relación entre cada uno de ellos. Bien pudieran utilizar una clase ayudante llamada AST Builder, que les permite crear expresiones basadas ya sea en código textual. Ustedes le pasan un texto ya sea multilínea, ¿no? Y dicen, Builder, regrésame el grupo de nodos que corresponden a este texto. O bien ustedes pueden pasarle un closure con el código que ustedes desean y el builder recalcula y les genera a ustedes la lista de nodos. O bien puede utilizar un formato de tipo builder donde ustedes tienen que saber cuáles son los nombres de cada uno de los nodos, pero no de las clases, y conforme van definiendo la estructura que ustedes desean.
Existe otra característica llamada Macro Methods, que fue agregada en los últimos releases de Groovy 2 y obviamente disponible en Groovy 3 y 4, que les permite todavía más, una mejor simplificación de lo que será la definición del código por la cual ustedes pueden obtener los nodos que serán agregados al código final. Y pues obviamente también es recomendable que se refieran a las transformaciones que hemos visto en el pasado como toString, canonical, sortable, todas aquellas transformaciones que existen en Groovy Core para ver cuáles otras características o qué tips pueden ustedes encontrar para hacer la implementación de dichas transformaciones, tener una mejor experiencia. Les dejo un grupo de ligas bastante útiles sobre metaprogramación. La primera es básicamente la Biblia en cuanto a lo que es metaprogramación en Groovy. Contiene un listado de todas las transformaciones de ACT, todas las opciones que vimos de runtime, muchas más otras. Yo les mencioné que existe una metaclase por clase. En realidad existen varias implementaciones de metaclases que les permiten a ustedes tener más o menos comportamientos según los requerimientos. La segunda liga es una presentación de Paul Kim. Paul Kim por el momento es el jefe, la cabeza del Apache Groovy PMC. Y esta presentación contiene mucha información sobre, de nuevo, cómo ser usuario de transformaciones y, si quieren hacerlo, también cómo escribir y cómo producir transformaciones. Y la última liga es en realidad la misma. La primera es el título, la segunda es el URL exacto. Es una historia del lenguaje de programación Groovy desde sus inicios, desde el 2003, el cual contiene un listado detallado de todas las características de la formación del lenguaje a través de los años, lo cual les permitiría a ustedes tener mayor información de por qué las características que ofrece Groovy son como son ahora, cuáles han sido las lecciones aprendidas a través del tiempo y tal vez una idea de hacia dónde podría moverse el lenguaje. Pues esto es básicamente todo lo que tengo para hoy por ustedes. Todo lo que hemos visto hoy es open source, y si ustedes no se han metido en open source antes, es muy sencillo. Si ustedes encuentran algún problema usando Groovy, si deciden usarlo, o algún otro lenguaje, o alguna otra librería o proyecto open source, creen un issue, váyanse al tracker del proyecto en particular y levanten un boleto, levanten un ticket. Establezcan una comunicación con el equipo de trabajo del otro lado, háganles saber que existe algo que no está funcionando correctamente, o tal vez hay una característica que hace falta que ustedes quisieran que el equipo pudiera implementar. Y eso es nada más lo mínimo necesario. Si quieren enviar código, si quieren enviar pruebas o participar de manera activa, por supuesto que sí, pero al menos establezcan una vía de comunicación con el equipo del otro lado. Y pues creo que eso es todo lo que tengo por el momento para ustedes, JConf. Si tienen preguntas, por favor háganmelo saber. Hay una pregunta en concreto. Pregunta Javier Sainz, pregunta, ¿en qué lenguaje está escrito el compilador de Groovy? Está escrito tanto en Groovy como en Java. O sea, ¿el compilador existe en dos sabores? El código del compilador existe, o sea, no existe, es un solo compilador, pero la implementación como tal, el código fuente del compilador está tanto en Groovy como en Java. Preferimos la mayoría de las veces hacerlo en Java, porque históricamente antes no teníamos la versión estática del compilador, lo cual hace que el código Java el código byte es más reducido, no tiene el comportamiento dinámico. Si implementáramos partes del compilador de Groovy con Groovy mismo, utilizaremos una notación llamada compile static, lo cual hace de lado completamente el comportamiento dinámico, genera bytecode muy similar al código byte de Java, y lo cual le permite tener una ejecución mucho más rápida. A veces, en ciertos casos, mucho más rápida que la misma código byte generado por el compilador Java. Interesante, so cool. La verdad, muy interesante, muy cool el ver todas las implementaciones. Está muy completa la forma en la que hace el metaprogramming. La verdad es que envidio algunos de los features que tiene, pero muy cool. Muy bien. Creo que no hay más preguntas, nadie más preguntó. Yo creo que estuvo muy completo lo que compartiste y por eso no hay más preguntas. ¿Les da pena que aparezca su nombre por pantalla o algo?
Pues podría decir, dado que si no tú estás tan unido con la comunidad Kotlin, los módulos de extensión Groovy fueron la inspiración para los macro métodos o los métodos de extensión de Kotlin. Básicamente es la misma característica, pero se implementa de manera distinta. Sí, sí, sí. Cuando lo vi, mi mente luego brincó hacia ese lado, pero sí, hay cosas que platicando, por ejemplo, en el mundo ahorita que estamos moviéndonos hacia Kotlin.js, que se está buscando que el compilador también pueda trabajar con JavaScript, el tener, por ejemplo, el method missing, estaría súper de nivel. Sí, no, hay otra pregunta. Adelante. ¿Cómo cambiar el paradigma a otros desarrolladores que usan Java a que empiecen a usar Groovy? Es curioso porque, bueno, yo soy miembro del equipo de desarrollo Groovy, por lo tanto me gustaría que todo el mundo utilizara Groovy de ser posible. Pero en un equipo de trabajo donde la mayoría de la gente está conforme con Java, yo personalmente no forzaría a utilizar Groovy, porque a pesar de que es el lenguaje de la JVM que es más cercano a Java, de hecho la sintaxis es 98% compatible, a diferencia de otros lenguajes, de todos modos habrá gente que va a decir, momento, Groovy es otro lenguaje, no lo quiero aprender, eso requiere mucho trabajo. Y eso les va a pasar con todos los lenguajes JVM, ya sea 95%, 90%, 80% de compatibilidad en la sintaxis. El futuro de Groovy 4, va a tener una notación llamada @pojo, que solo a un subconjunto de las transformaciones que vimos hoy, no todas, les permitirá a ustedes tener las adiciones al código byte y ser visibles en Java sin requerir la librería de Groovy en runtime. Esto es, de alguna manera, convertir a Groovy 4 como si fuera el Lombok. Y si hay personas que les gusta el Lombok, pero no pueden usar porque es terrible modificar el código byte de la misma clase, pues no sería tanto problema utilizarlo con Groovy, porque no modifica el código byte, genera todo el código byte, pero no requiere el uso de una librería en tiempo de ejecución. La otra manera en la que uno puede convencer a un equipo de trabajo de al menos darle una prueba a Groovy es básicamente pruebas. Utiliza Groovy para ya sea con el mismo JUnit 5, JUnit 4, o mejor aún con Spock. La forma en que ustedes pueden tener data-driven tests con Spock no tiene comparación con ninguna otra librería que existe allá afuera. Ningún otro lenguaje lo tiene. Solo Spock. No, ahí, súper. Sí, ciertamente Spock es una de las librerías más populares que ha salido del ecosistema de Groovy y que mucha gente la utiliza independientemente de la base de su proyecto. Ciertamente. Muy cool, muy interesante, Andrés. Pues creo que nos quedamos ya prácticamente sin tiempo. Qué bueno que hubo algunas preguntas. De todos modos, Andrés va a andar por ahí en los chats. Lo pueden encontrar también en el Slack de GDL DevComs. Pueden también contactarlo en Twitter. Andrés ha estado apoyando muchísimo a las comunidades, tanto global como Latinoamérica, como México. En todos lados está Andrés en Twitter, compartiendo un montón de conocimiento. Gracias, Andrés, por todo tu tiempo y por todo tu conocimiento. Nos preguntan de los slides los vamos a compartir posterior al evento. Sí. Y las pláticas van a estar también disponibles en el canal de JConf en YouTube. Eso. Gracias, Andrés. Una última cosa antes de que te vayas. ¿Tienes alguna pregunta que te gustaría usar para una dinámica en la que vamos a regalar algo mágico y misterioso a los asistentes? Desafortunadamente esto creo que nada más va a aplicar para Guadalajara, Ciudad de México. Pero adelante, Andrés. Déjame ver qué sería interesante de los primeros temas, a ver si me pusieron atención. ¿Cuáles son las reglas para definir una categoría en tipo de ejecución? Cool. ¿Cuáles son las reglas para crear una categoría en tiempo de ejecución? ¿Qué se requiere para crear una categoría en tiempo de ejecución? Súper. Ahí está la pregunta. Respóndanos por Twitter. Vamos a tratar de traten de mencionar a Andrés en Twitter, @almiray, y mencionen a JConf México, y el que responda, si está en Ciudad de México o en Guadalajara, vamos a tener una sorpresa para ellos, un regalo especial. Súper. Bueno, Andrés, muchas gracias. Sigan a Andrés en Twitter. ¿Algo más que quieras agregar antes de que te saquemos, Andrés? Sí. También pueden hablarle al Groovísimo. El Groovísimo. Súper. Groovísimo, muchísimas gracias.
Muy bien. Muchas gracias Seguimos a todos en un ustedes momento. por participar. A ti por apoyarnos con todo este contenido. Excelente. Síganse divirtiendo y compartiendo. Súper. Gracias. Regresamos en 10 minutos, 11:20 regresamos. Entonces, seguimos por aquí. Nada, eso. Regresamos con más contenido. Seguimos con Jimmy, que nos va a hablar sobre Java y Kotlin, la interoperabilidad más anhelada, la más querida, más deseada. Entonces, regresamos con eso y sigan en el canal.